Estamos con visita en el piso para hablar de un tema que ha tenido en vilo a toda la región, a toda la provincia y también casi el país. Arrancó la cosecha, pero antes de arrancar la cosecha apareció este bichito que es la chicharrita. Así que estamos con el ingeniero Guillermo Champaña para que nos comente, nos explique y aprendamos también. Buenas tardes, bienvenido a Río TV Informa. Hola chicos, ¿cómo andan? Un gusto como siempre estar con ustedes. Buenas tardes, ingeniero. Gran preocupación en el sector agrícola por esta famosa chicharrita que afecta principalmente al cultivo del maíz. Pobre bicho, ¿no? Le han echado la culpa de todo. Sí, es grave, realmente nos afecta a todos como país porque se tomó una decisión hace mucho tiempo ya de que hay una elevada carga impositiva en los productos agrícolas, entonces todos nos vemos afectados. Va a haber una disminución grande en las divisas que se obtienen a través del maíz porque la producción va a disminuir. En parte culpa de la chicharrita pobre que no tiene nada que ver, pero la mayor parte en culpa de cuestiones culturales, ¿no? De cómo llevamos adelante la producción agrícola también. En definitiva, no somos otros que los productores los que decidimos qué sembrar y tomar el riesgo, en este caso, de que un insecto como la chicharrita venga con una enfermedad que afecta justamente al maíz. Justo estamos viendo ahí en pantalla un mapa de la Argentina con la superficie de maíz. En rojo ven los departamentos en donde más se siembra maíz en la Argentina y claramente se nota que la superficie de maíz se ha incrementado muy fuertemente. Y sobre todo Córdoba está todo colorado. Córdoba es la principal provincia productora de maíz. Nosotros en Río Primero no somos ajenos a ello. Ahí están viendo la zona del departamento de Río Primero y el departamento de Río Primero en sí. Ven que la mitad es maíz. Eso fue un cambio muy fuerte en los últimos años. Veníamos haciendo 50.000 hectáreas, 70.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, 200 a cambio de soja, y eso se invirtió. Estos últimos 2-3 años se pasó a hacer 220.000 hectáreas, 230.000 y este año casi 250.000 hectáreas de maíz por sobre soja que disminuyó. ¿A qué podemos adjudicarle eso? ¿A la sequía o a un intercambio, digamos, una rotación de cultivo? Plata. El productor no es tonto. El productor siembra lo que le da más margen. En particular, el margen del maíz se incrementó, las retenciones de la soja no disminuyeron, el maíz es más intercambiable hacia carne, ya sea venderle a un feedlot o a una producción de cerdo o de carne aviar. Entonces, Tiene más mercado local, digamos. El margen es mayor para venderlo internamente incluso y evitar esas retenciones. Eso hace que el productor se torne hacia el maíz. La mayor superficie de maíz dio una preponderancia, obviamente, a que haya más insectos que se sienten cómodos en el maíz. La chicharrita no es nueva, hace mucho está, cualquiera en sus casas lo ve en la localidad de Río Primero, por ahí en las ciudades se sorprenden, ¿cómo es? ¿Cómo será? Y es el bichito amarillo que está en las luces. ¿Y esta chicharrita cómo actúa? ¿Transporta una enfermedad y se lo, digamos, inyecta al...? Es un vector, igual que el dengue. Tiene en su trompa muy similar, del mismo tipo de aparato suctor se llama, que un mosquito, pero en este caso le da a la hoja del maíz, en particular a las venas del maíz, que se llama floema, y ahí le transmite una o varias enfermedades. La enfermedad más común se llama espiroplasma, ese es el nombre que más se habla, pero en realidad hay muchas más. En general es un complejo de enfermedades que se denomina achaparramiento del maíz porque tiende a cortar los entrenudos del maíz y hacerlas más chiquitas a las plantas. Sin embargo, aparte de las enfermedades, el clima ayuda. Es todo un sistema. Claro. Eso es la Mucho clave más de tropical todo está esto. también. Por ahí uno resume en ciertas cosas, pero es todo mucho más complejo. Entre diciembre y enero, que ahora están viendo en pantalla, acá en algunos lotes de Río Primero, cómo fue cambiando, hizo mucho calor. Si se acuerdan, este año realmente fue muy intenso el calor y se mantuvo en altas temperaturas. Esta chicharrita se siente cómoda en alrededor de los 27 grados.
¿Se acuerdan esas noches que uno no podía dormir? La chicharrita está chocha, está feliz y se reproduce mucho más. Además, hay más lugar en donde se siente cómoda como el maíz. Y eso hizo que explotara esta chicharrita y que reproduzca más una bacteria que produce una enfermedad, así como otros virus. Sumado a los intensos calores, generó una sensación que los maíces están destruidos. Y esa sensación hoy es una realidad que se está viendo en las cosechadoras que están en los campos a las afueras de Río Primero. O sea que, en pocas palabras, podemos decir que se dieron todas las condiciones que uno no quiere. Todas las condiciones y hay que tomar armas en el asunto. Algo hay que hacer. Y por ahí, en general, siempre se habla a nivel regional y uno tiene que pensar en el productor, en qué puede hacer el productor en sí mismo. O sea, el año que viene yo creo que algo que va a pasar es que le van a esquivar a sembrar maíz. Va a pasar al revés, o sea, o se van a tender a la soja, seguramente, o a buscar otros cultivos. Eso es fantástico, o sea, cuanto más se busque diversificar hacia girasol, hacia maní, incluso cultivos que son más extractivos y que se habla mal, como puede ser la papa en sí mismo, mejor es. Necesitamos más diversidad de cultivos. La Argentina se ha transformado en maíz y soja en la parte extensiva. Mientras tanto, los que van haciendo algo distinto son los que más valor obtienen de esa producción. Entonces, la invitación a todos los productores es que innoven, que busquen otros cultivos. No es todo soja y maíz. Bien, con respecto a la primera placa que mostrabas ahí del departamento, que se veía casi toda pintada de rojo, ¿eso cuánto pintado así todo rojo, cuánto influyó para que tengamos más chicharritos? O sea, para el año que viene habría, o para fin de año que se vuelve a hacer la segunda parte de la siembra, sería haber mantenido como venían antes, que por ahí rotaban más los cultivos y no dañar la tierra, por decir dañar, o darle siempre con la misma semilla, o maíz o soja. Acá hablo desde mi especialidad y no lo van a escuchar a esto, es como una innovación desde mi lado y tomo el riesgo también. En particular, para mí es el principal factor dentro del sistema. La mayoría de los técnicos se preocupan más sobre el clima, sobre la sequía que hubo el año pasado. Y yo no tengo duda, porque justamente trabajo en la detección de área sembrada, en particular lo que están viendo en pantalla, de ver cómo evoluciona en el tiempo el área sembrada de maíz. Yo no tengo duda, porque ha habido un cambio brusco en tener un tercio, un cuarto del área del departamento de Río Primero con maíz, a tener más de la mitad. O sea, de repente la chicharrita encontró más superficie para estar cómoda, más las condiciones climáticas, hizo que estén todas las condiciones perfectas, como decías antes, para que se reproduzca más todavía. Para mí ese cambio cultural en la producción, desde soja a maíz, ha generado que esto vaya hacia ese rumbo. El año que viene se va a ver un cambio de condiciones climáticas de nuevo, ya se prevé que cambie el sistema niño hacia un sistema neutro o niña. Entonces es muy factible que baje y desaparezca incluso la enfermedad. Los productores tienen que tomar decisiones constantemente y es importante informarse, o sea, preguntar en el INTA, preguntar en SENASA, preguntarle al ingeniero agrónomo que lo asesora o a las empresas que lo asesoran y escuchar y al final tomar una decisión. Si siguen con el maíz como preponderante, si cambian a soja, si prueban con otro cultivo. En la zona está creciendo mucho el girasol, está creciendo mucho el sorgo. Son cultivos muy rentables. Y maní también se escucha, que por ahí no se escuchaba, también se escucha que hacen maní en la zona. Históricamente el maní siempre ha sido muy fuerte por las costas del Río Primero, con suelos que son más arenosos. La calidad del maní de Río Primero es muy, muy buena en esos suelos. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. El problema del maní es que lo tenés que hacer una vez y esperar 4 años, dejar descansar el suelo. Ese descanso del suelo a veces hace que uno como que se ponga nervioso y tenés que planificar más, porque tenés que rotar en tu campo de este cuarto lo voy a hacer con maní y en los otros 3 cuartos con otros cultivos e ir rotando. Eso es planificar, que en Argentina tan difícil es porque no sabes cuál cultivo te da más plata. Pero la base de todo, del éxito económico, está ahí, en tratar de diversificar, no improvisar año a año. Tratar de ir viendo hacia dónde van productores que son exitosos. O sea, en general, hacia donde van todos los peces, termina yendo un pescador y te pesca. Tenés que a veces alejarte un poquito de la manada y probar, arriesgarte. No necesariamente con el 100% de tu campo,
Si vos tenés 100 hectáreas, si tenés 500 hectáreas, bueno, dedicale 20 hectáreas, dedicale 100 hectáreas a innovar, a buscar otro cultivo. Preguntá en el INTA, preguntá a un asesor y te va a decir. Siempre el miedo está porque no sabes cómo es el cultivo, qué plagas va a tener, pero en el tiempo vas a terminar aprendiendo y a largo plazo obteniendo mayor beneficio económico, que es lo que todos quieren. Guillermo, ¿te queda alguna consulta? No, clarísimo. Impecable. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, como siempre.